Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Me da gusto verlos. Estuve dos servicios, el servicio de la noche de adoración y el del domingo fuera de servicio, pero ya estoy aquí otra vez, bendito a Dios. El diablo como que estaba que yo estaba enfermo y yo peleándome con él que yo soy sano por las llagas de Jesús. Así andábamos. Y pues aquí estamos. Y yo creo que el tema de hoy es algo que pues vamos a recordar algunos, los nuevos van a aprender algo nuevo y creo que es algo que tenemos que tener presente. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Dios es mudo? ¿Dios no es mudo? Mudo. Entonces Dios habla. Sí, si no es mudo, Dios habla. ¿Dios nos habla? ¿Nada más a mí? A todos. Bueno, entonces, ¿sabes que la diferencia en que te vaya bien o mal es aprender a distinguir cuándo es Dios que te está hablando, cuándo son tus propios pensamientos, cuándo es el diablo? Cuando aprendes a distinguir esas tres voces y eres obediente a la voz que tienes que ser obediente, porque a veces obedecemos la que no debemos de obedecer. Sí, la de la carne, la del diablo, la que te dice, tú dale, acá no pasa nada y al rato andamos llorando. Sí. Entonces, es importante aprender a distinguir esas voces. Dios sigue hablando hoy en el presente. Dios no ha dejado de hablar y sigue hablando. ¿Es posible escuchar la voz de Dios? Sí, es posible escuchar la voz de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Biblia. Y si Dios les hablaba a los hombres del pasado, ¿por qué hoy no? Dios no está mudo. Los afanes y las distracciones que tenemos en este mundo nos impiden escuchar la voz de Dios. ¿Cuál es el teléfono de Dios? ¿Cuál? Jeremías 33:3. Tiene su teléfono. Sí, ándale, tiene la de Jalisco. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí? Entonces, fíjate, clama a mí y yo ¿qué? Responderé. Dios siempre responde. Ahora, Dios no siempre dice que sí. Este es otro tema interesante porque queremos un sí a todo lo que pedimos. Entonces, Dios te puede decir sí, Dios te puede decir no, y eso también es una respuesta, o Dios te puede decir espérate. Son las tres respuestas principales de parte de Dios: sí, no y espera. Entonces, cuando aprendes a lidiar con estas tres, ¿sí? Tu vida va a cambiar, ¿sí? Vas a aprender a tomar las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ok, Hebreos 12:25. Vamos al libro de Hebreos 12:25. Y fíjate qué interesante, fíjate cómo empieza hablando. Mira que no deseches al que habla. ¿Cuántas veces hemos desechado la voz de Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, haz esto y no lo has hecho? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, ayuda a fulano y no lo ayudes? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, perdona y no has perdonado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, suelta y no has soltado? Mira que no deseches al que habla. Estamos desechando la voz del Rey del universo. Y luego nos quejamos, ¿no? Ay, Dios mío, ¿por qué me va tan mal? ¿No? Miren que no desechen al que habla, porque si aquellos no escaparon que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde los cielos.
¿Te fijas qué fuerte está esto? Es cierto que la Biblia es la palabra de Dios y nos habla a través de ella, pero también Dios nos habla a cada uno de nosotros de manera personal. Ok, si quieres que Dios te hable, habla la Biblia, abre la Biblia. Cada vez que abres la Biblia, cada vez que lees la Biblia, Dios te está hablando. Dios nos habla, y yo creo que ahorita lo vamos a ver de diferentes maneras, ¿sí? A cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Entonces dice, pon atención a lo que Dios está hablando. Mira, todos pasamos por momentos difíciles. Y en el momento difícil, lo único que oímos es, no tengo dinero, me duele. O sea, estás prestando atención a la necesidad en lugar de buscar sintonizarte con la voz que puede cambiar tu situación. Tienes que buscar en eso, precisamente y sobre todo en esos momentos, dejar de escuchar la voz del diablo, que es la que te dice no puedes, no tienes, te duele, estás enfermo, no vas a poder pagar esto. Esa es la voz del diablo. Tienes que callar esa voz y prestar atención a lo que Dios está diciendo, porque Dios te dice, yo estoy contigo, no temas. Pero no nada más te da la promesa de que estés tranquilo, sino también te puede dar dirección. ¿Sabes qué, hijo? Haz esto. Los que ya conocen a mi pastor ya saben del testimonio. Ya mi pastor acaba de fallecer, que fue el domingo pasado, falleció. Pero él tiene un testimonio muy fuerte. Dice que su esposa estaba, necesitamos una casa, o quería su casa propia. Y entonces dice que Dios le dijo, vas a ir a la casa de cambio, vas a pedir tantos dólares, los vas a dejar en garantía esos dólares, pero los vas a sacar como si los hubieras sacado, pero los vas a sacar en pesos, porque se viene una devaluación. Dios le dijo, algunos ya conocen el testimonio. Entonces fue a la casa de cambio, que era también de un conocido de él, hizo la transacción financiera y el otro le decía, estás loco, ahorita el peso está más fuerte que nunca, no va a haber devaluación, ya el presidente dijo que no va a haber. Pues Dios me dijo. ¿De veras Dios te dijo? Dios me dijo. Pues ese también como que le entró el cuscús y se quedó con dólares de más ese día. Y al siguiente día se viene la devaluación, se triplica el dólar, paga la deuda en pesos y se queda con las 2/3 partes que le sobraron. Hizo un negocio sin tener un solo peso y con eso compró su casa, porque oyó la voz de Dios y obedeció, porque a veces oímos y no hacemos caso también. Y a veces decimos, pero si ya Dios me había dicho. ¿A cuándo nos ha pasado? Ay, ¿por qué no lo dices si Dios ya me había dicho? Qué burro. No, sí nos habla. Porque a veces es Dios también a través del amigo. Dios nos habla a través de muchas formas. A mí me pasó una vez con un amigo. Le dije, ¿sabes qué? Ten cuidado con esto. Siento de parte de Dios que va a pasar esto. Cuida esto, le dije. Y después no me hizo caso, pues. No me hizo caso y pasó lo que le dije. Y le dije, te dije que Dios había sentido esto. Pues sí, dice, pero no me dijiste Dios dice. Pues no necesito Dios dice. Ya Dios estaba hablando a través de mí y había pasado. Entonces, Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. Entonces,
tenemos que ver, cuando alguien te dice algo, obviamente no te digo que le creas a las primeras de cambio. Pues ponte a orar. Dios, ¿lo que me dijo es cierto o es mentira? ¿Le creo o no le creo? ¿Hago un negocio con este cuate o no? Ponte, porque de repente, ¿qué tal si es un transota? ¿No? Y Dios te dice, ni te metas con él. Nos ha pasado, ¿sabes qué? Pinta tu raya ahí, cuidado. Nos ha dicho Dios. Y te haces a un lado, y oye, ¿por qué no quisiste? Y el rato enteras que era un tranza de lo peor. Entonces es importante escuchar la voz de Dios. Tenemos una necesidad imperiosa de escuchar la voz de Dios. Dios nos sigue hablando, nomás que no hemos sabido distinguir la voz de Dios. Para los nuevos, les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, pero es muy práctico. Te estás peleando con una persona. No voy a decir que con la esposa, con el esposo, porque nunca pasa, ¿verdad? Te estás peleando con una persona y oyes al mismo tiempo dos voces en tu cabeza. Una voz que te dice, bájale, no es para tanto, tranquilo o tranquila. Y otra voz que te dice, no te dejes, te va a agarrar de tu puerquito. Son dos voces al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Y piensas que eres tú pensando las dos cosas opuestas al mismo tiempo. No. Uno es Dios que te está hablando y otro es el diablo que te está hablando. Nomás que no has aprendido a distinguir las voces. ¿Ya? Las pilas están en la oficina. Ahí en el escritorio hay pilas. Entonces, Dios nos habla. A todos Dios nos habla, como este ejemplo. Dios te está hablando, te está diciendo cálmate, no la hagas de tos. Pero ahí, ¿sabes cuál es la diferencia entre la voz del diablo y la voz de Dios? La voz de Dios es calmada, la voz de Dios te lo dice 1, 2 o 3 veces nada más, pero la voz del diablo es insistente, 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 insistente. Y en eso vas a distinguir qué es la voz del diablo. Sencillo. Entonces, aprendan a distinguir quién les está hablando a cada uno. Mateo 4:4. Ya todos sabemos, es Jesús en la tentación. Mateo 4:4. Y dice Jesús, mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que ¿qué? Que sale. Cuando dice sale, ¿en qué tiempo está ese verbo? Presente progresivo. No es presente progresivo. Es algo que está continuamente dándose, que sale, está hablando todo el tiempo. Dios nos está hablando a cada uno y tenemos que aprender, porque ese es también nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino también vivimos y nos alimentamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios fortalece nuestros espíritus. O sea, no nada más es, yo sé que es estamos aquí la mayoría por conveniencia, porque Dios nos bendice, porque Dios nos cambió el trabajo, porque Dios nos cambió la relación familiar, pero también fortalece nuestros espíritus, ¿sí? De hecho, dice la Biblia que estemos firmes porque va a haber un día malo, ¿no? Cuando dice en Efesios 6:12 en adelante, dice, y acabando todo, estén firmes, ¿sí? Ok, seguimos. Aquí dice la palabra sale, no dice salió en tiempo pasado. Está hablando en presente progresivo. Tenemos que ser sensibles a la palabra que está saliendo constantemente de la boca de Dios para poder nutrirnos con ella. El hombre debe de vivir de toda palabra que continuamente está saliendo de la boca de Dios. Con esto no quiero decir que no podamos agregar textos a la Biblia,
Pero Dios, como un Dios personal, quiere dirigir nuestras vidas y nos habla en lo personal para poder guiarnos. Por ejemplo, todos sabemos, ¿la fe por qué viene? ¿Por el oír? No, no por oír la palabra, por oír a la palabra. Eso parece insignificante, pero tú puedes estar poniendo un cassette, un disco, un archivo MP3, un playlist. Tú te puedes poner un playlist de la Biblia. ¿O ya está en Spotify la Biblia? Bueno, puedes poner un podcast de la Biblia y estar escuchando lo que la Biblia dice y no va a producir fe en tu vida. Pero si estás oyendo la palabra que sale directamente de la boca de Dios para tu vida en el presente, lo que tú necesitas para hoy, eso sí va a traer fe a tu vida. Conozco gente que tiene 50 años de cristiano, que ha oído la palabra de Dios 50 años y no tiene ni pizca de fe. Y hay gente que tiene poco, pero que está atento a lo que Dios está hablando y está pescando la palabra de Dios. Y tú ves que tiene una fe y que hace unas cosas. Y dices, y esto es que pues, Dios me lo dijo y lo hice. Porque están oyendo directamente de la fuente. ¿Sí? Entonces, no es tanto oír la palabra, sino oír a la palabra. ¿Quién es la palabra? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra es Dios mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que escuchar directamente a Él. El día que preparemos nuestros corazones para escuchar la voz de Dios, ese día cambiarán radicalmente nuestras vidas. Podemos hacer las mismas cosas que Jesús hizo y aún mayores veremos. Dice la Biblia que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombres. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Así dice la Biblia. Si tú le amas, Dios tiene cosas preparadas para ti. Enseñarte cosas nuevas, cosas que no has visto. De hecho, dice Dios, yo hago nuevas todas las cosas. Tu matrimonio puede ser nuevo cada mañana. La relación con tu esposa, nueva cada mañana. Tu negocio, estarlo refrescando cada día. ¿Sí? Lucas 12:47. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, verso 47. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibió muchos azotes. Dice en la versión Dios habla hoy, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. ¿Qué significa será azotado mucho? O sea, que Dios va a bajar y te va a dar unos palazos. No, la misma vida se encarga de darte los azotes. ¿A cuántos los ha azotado la vida? ¿Sí? Y todo ha sido porque hemos sido necios para con Dios. Hay una cita que he manejado hasta el cansancio y yo creo que ya se la deben saber de memoria. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra sus mandamientos que Él prescribe hoy, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si es que escuchas, si es que oyes. ¿Cuál es el primer mandamiento? Pero ¿cómo empieza? Oye Israel, escucha Israel, tu Dios uno es y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero empieza diciendo, escucha, oye, porque no puedes obedecer una orden que no has escuchado. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes o tuvieron hijos adolescentes? ¿Sí? ¿Cuántas veces les diste una orden y hicieron algo completamente diferente?
te escucharon, pero no te entendieron porque estaban pensando en otra cosa. Y les quieres explicar y te dicen, no, ya sé. Y terminan haciendo otra cosa, ¿no? ¿No que ya sabías? ¿Sí? Y a veces así estamos con Dios. No lo dejamos hablar o no escuchamos lo que Dios está hablando a nosotros. Ser sensibles a la voz de Dios nos lleva a conocer su voluntad. El conocimiento y la obediencia de su voluntad nos evita tropiezos, problemas, o sea, azotes. Nos da una mejor calidad de vida y muchas satisfacciones. ¿Ven? ¿No hasta dice la promesa que Él ha cambiado nuestro lamento en danza? Él cambió nuestro lamento en danza. Pues, ¿cómo va a cambiar? Para empezar, ¿por qué estás en lamento? Porque te metiste en problemas. O sea, Dios no te metió en problemas. Tú solito te metiste en problemas. Ahora, lo interesante es que cuando escuchas la voz de Dios puedes salir de esos problemas, y esos problemas, la salida de los problemas te trae gozo. ¿Sí? ¿Ve? Cuando pasas de no tener ni qué comer a cuando sabes que Dios suple y el alimento cae cada día a tu mesa, la paz de Dios, el gozo de Dios, todo cambia, ¿no? El saber que no importa qué difícil está la situación allá, tú tienes lo que tú necesitas porque tienes un Dios. Y eso es gozo. ¿Y sabes cómo me acordé de eso? Muchos de ustedes saben que mi papá está pasando demencia senil, entonces, pues tiene como así cosas, tiene sus puntachos, ¿no? De repente. Y la otra vez bajó en la mañana, yo estaba allá en la cocina y bajó en la cocina y me ve y le hace, ¡hijaja! Y le digo, ¿qué pasó? Aquí está el que me alimenta, dice. Le dio gusto, traía hambre, yo creo. Pero así debemos de ser con Dios, ser agradecidos con Dios. Mi papá está a veces no sabe si soy su hermano, si soy su qué, pero está muy agradecido porque eso no se le olvida. ¿Sí? Y siempre que puede me da las gracias. ¿Sí? Y nosotros con Dios, ¿cuándo le damos las gracias? Cada último viernes de mes. ¿O nos la pasamos quejándonos con Dios de lo mal que nos va o de lo que nos falta? Bueno, ahí se las dejo de tareas. Cosas que impiden escuchar la voz de Dios. Ya se me fue el tiempo, me quedan como 7 minutos, ¿o cuánto? ¿Ah? ¿7? Bueno, entonces me voy a ir rápido porque todavía me queda más de la mitad. Cosas que nos impiden la voz de Dios. Segunda de Crónicas 16:9, si quieren anótenla o después la buscan. Habla de un corazón que no es perfecto para con Dios. Cuando el corazón está distraído en otras cosas. ¿Sí? Y fíjate cómo dicen en Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 dice la Biblia que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Dios sabe lo que haces y Dios sabe con qué intención lo haces. O sea, a Él no lo podemos engañar. ¿Sí? A Él no le puedes decir, Señor, vine con todo mi corazón a buscarte cuando te trajo la esposa a fuerzas o el papá a fuerzas. Él sabe con qué corazón estás haciendo las cosas. Luego dice Lucas 12:34, dice, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Son cosas que te impiden escuchar la voz de Dios. Si tu tesoro es Dios, vas a estar atento a lo que Dios habla. Pero si tu tesoro es las riquezas materiales, pues difícilmente vas a escuchar la voz de Dios y vas a estar, ¿cómo le dicen los gringos? Rat race, la carrera de la rata. Es la carrera por el dólar, así le llaman ellos, the rat race. Cuando están por la carrera por conseguir los dólares. Ellos le llaman the rat race, la carrera de la rata.
cuántas ratas hay aquí. Espero que ninguna. Aquí no estamos persiguiendo los dólares, estamos persiguiendo la presencia de Dios, y Él se encarga de darnos lo que nosotros necesitamos y aún más, porque dice la Biblia que Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ok, la falta de perdón impide escuchar la voz de Dios. Dice en Hebreos 12:15, yo creo voy a leer 2 citas más. Hebreos 12:15 dice que no dejemos que una raíz de amargura brote. Ahí está. Miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe y por ella muchos sean contaminados. Cuando habla de raíz de amargura está hablando de falta de perdón. Cuando hay falta de perdón, crece una raíz de amargura y eso contamina a mucha gente. Y termino con Salmo 19:13. Otra cosa que nos estorba para escuchar la voz de Dios es el orgullo. Dice en Salmos 19:13, Salmos 19:13, quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine. Fíjate, él está hablando hacia a él mismo. David, está reconociendo que hay orgullo en su vida y le está diciendo, Dios, quítame el orgullo, o sea, quítale el orgullo a tu siervo. No permitas que el orgullo me domine, así será un hombre sin tacha, estaré libre de gran pecado. ¿Sí? Dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enorgullece, dice que antes de la caída es la altivez de espíritu, ¿no? Entonces, seamos sensibles a la voz de Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras. Amén. Y seamos obedientes a la voz de Dios. Gracias. Gloria.